Vamos a estar hablando en esta mañana en un tema que no es muy común a todos, el tema del olvido. Ese va a ser nuestro mensaje en esta mañana, el gran olvido. Nos olvidamos cuando vamos a comprar al mercado, compramos arroz, compramos azúcar, fideos, y llegamos a la casa y se me olvidé de comprar el aceite. Nos olvidamos de algo. Esta semana fui ahí, compré un poco de arroz, fideo, y cuando llegué a mi casa, me olvidé de comprar té. Nos olvidamos de las fechas de los cumpleaños, de los aniversarios de casamiento. Nos olvidamos a veces de algunos compromisos de trabajo. Y a veces las cosas se ponen más graves, nos olvidamos de la casa de Dios y nos olvidamos de Dios. A veces vamos a la heladera, abrimos la puerta y nos preguntamos, ¿qué vine a buscar aquí? Ayer fui a la habitación a buscar la llave y di vuelta por la habitación hasta que me acordé, vine a buscar la llave. Nos olvidamos de muchas cosas, el olvido es un problema serio. Y esta mañana vamos a hablar de ese tema, el gran olvido. Aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 5, dice la palabra de Dios, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La palabra olvido, hermano, es un descuido de algo que debemos tener presente. Un cumpleaños en la familia de nuestro hijo, de nuestra esposa, y nos olvidamos. Es un descuido de algo que siempre deberíamos tener presente. El olvido se trata, hermano, de falta de memoria. Algunos le llaman la cesación del recuerdo. Se termina, no recordamos, no nos acordamos. Y aquí en esta porción del Evangelio los discípulos estaban preocupados. Ellos pensaban que Jesús les estaba reprochando algo, que ellos habían olvidado del pan. Y se miraban unos a otros y se querían echar culpas. Vos tenías que traer el pan. Pero no era eso a lo que se refería nuestro Señor. La falta de pan no sería una preocupación. Él les recuerda cómo lo multiplicó una vez para 5,000 personas, otra vez para 4,000 personas, de manera que la falta de pan no iba a ser preocupación. Pero Jesús le dijo en el versículo 9, ¿no entendéis aún ni os acordáis? Así que el olvido, hermano, es un problema. Ese va a ser nuestro primer punto a tocar en esta mañana, el problema del olvido. El olvido, como dijimos, es algo común a todos. Todos nos olvidamos de cosas. Y muchas veces, hermanos, descuidamos las cosas más importantes. Aquí el tema central, Jesús quería advertirles a ellos sobre la levadura de los fariseos. Esos eran palabras contaminantes, doctrinas enfermizas que predicaban los fariseos. Y esa doctrina que ellos representaban era la hipocresía, la actuación de que eran religiosos,
pero por dentro eran gente infieles, de almas contaminadas. Y el Señor quiere cuidar la salud espiritual de los discípulos y nuestra salud. Y nos pide que no nos olvidemos de esa doctrina devastadora, destructora que es la hipocresía. Contra eso tenemos que luchar todos nosotros y cada día. Siempre, hermano, la hipocresía representa un cristianismo de caretas, de antifaz, siempre esconde la realidad. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir como verdaderos cristianos, como auténticos cristianos. No tenemos que fingir, no tenemos que actuar de cristianos. Tenemos que ser verdaderos cristianos. Ese es un tema de preocupación para nuestro Señor. Por eso le dijo, no hagan ustedes como los fariseos, no se contaminen de su doctrina, de ese estilo de vida. Es un estilo de vida pernicioso, dañino. Y en nuestra vida, hermanos, tenemos que luchar para que la hipocresía no gane lugar entre nosotros. ¿Se acuerdan que Jesús hablaba de los fariseos y les decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Y a veces, hermano, eso se nos pega a nosotros. Hablamos, hermano, del Señor, cantamos nosotros al Señor, pero nuestro corazón está en otra cosa, enredado en otra cosa, está lejos del Señor. Y Él viene y nos reconviene que tenemos que revisar, hermano, porque la doctrina de los fariseos era una doctrina muerta. Él los calificó como sepulcros blanqueados. Era una doctrina basada en la apariencia, y el Señor no quiere que sus hijos vivan de apariencia, sino que sean verdaderos cristianos, simples cristianos, humildes cristianos, fieles servidores al Señor. Nada de tener un cristianismo actuado. Y esa doctrina de los fariseos era una doctrina de desánimo, era una doctrina de desaliento. Y a veces cuando esas cosas se pegan en nuestra vida es el fariseísmo que nos está afectando. Cuando andamos desalentados, porque esa gente solamente se vestía para andar sonriente en público, se ponía vestimentas llamativas, hacían oraciones largas en las plazas, eran formas de llamar la atención, pero en la soledad era gente aburrida, era gente desalentada, desanimada. Y ese fariseísmo no tiene que tener lugar en nuestra vida. Nosotros como padres, hermanos, tenemos que animar a nuestros hijos. A veces los que tienen los hijos más pequeños, con su estilo de vida no contamine esa masa tierna. Que sus hijos lo vean leer la Biblia, que sus hijos lo vean orar, que sus hijos lo vean venir con entusiasmo a la iglesia, que sus hijos nunca lo escuchen murmurar de la gente de la iglesia. Tenemos que ir sembrando eso, hermano, en nuestros hijos, no contaminarlos. Los pastores, los predicadores, hermanos, tienen que ser fieles en comunicar la palabra, en vivir la palabra, en mantener una comunión plena con Dios, porque todos nosotros estamos en riesgo de caer en esa trampa de la hipocresía. Dice el Señor Jesús, no estoy hablando del pan que se olvidaron, estoy hablando de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Los saduceos no creían en los ángeles, los saduceos no creían en la resurrección de muertos, ellos reflejaban una doctrina falsa. Ninguna de esas cosas deben afectarnos a nosotros. No tenemos que olvidarnos de Dios, hermanos. La Biblia nos recuerda que no debemos olvidarnos de Dios. Un pasaje sobre eso en Deuteronomio capítulo 6, por favor. Si vamos allí un momento en Deuteronomio, el capítulo 6, y ponemos la atención en el versículo 6, Deuteronomio 6, verso 6, dice la palabra de Dios así, hermanos: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Ponga atención ahora, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová.
Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Todo esto que hemos leído aquí, el pueblo de Israel en nuestros días, tiene esta costumbre, sigue este principio. Pero nosotros, hermanos, la aplicación para nosotros es que no tengamos cuidado de no olvidarnos de Jehová. Ellos no tenían que olvidarse de cómo salieron de la esclavitud, cómo salieron de Egipto, cómo se les terminó aquella tortura, el tormento, el sufrimiento que sufrieron bajo el gobierno, bajo el poder del faraón. Nosotros no debemos olvidarnos todo lo que hemos sufrido cuando vivíamos en las tinieblas, gobernados por el diablo, maltratados por el diablo. Y ahora que estamos en libertad, que tenemos a Cristo, hermanos, no tenemos que olvidarnos del Señor. Es eso lo que apunta la palabra de Dios, no olvidarnos del Señor. Porque el olvido es algo grave, el olvido es un problema serio. Observen el libro de Jueces, capítulo 2, allí también hay otra enseñanza acerca del olvido. El libro de Jueces, el capítulo 2, después de Deuteronomio, usted tiene ahí Josué, después viene el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 10. Jueces, el capítulo 2 y el versículo 10. Dice la palabra del Señor, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Pero el verso 10, hermano, dice, aquella generación fue reunida con sus padres, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué falló? Algunos se olvidaron lo que leímos en Deuteronomio, de enseñarle a los hijos la palabra. Cuando estén en el camino, al acostarse, al levantarse, en todo momento, de tener detrás de la puerta la escritura, de tener en sus brazos como un sello, como un recuerdo permanente la palabra de Dios. Hubo algunos padres que fallaron en la comunicación, fallaron en la enseñanza, cayeron en la trampa del olvido, en el pecado del olvido, y ahora la escritura nos enfrenta a una generación que no conocía a Dios, no conocía a Dios. Y eso es lo que el Señor nos quiere recordar en esta mañana, para que nosotros no fallemos, que no olvidemos de hablar de la palabra, que no nos olvidemos de enseñar la palabra, que no dejemos de instruir a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra. Usted ya sabe el texto, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Tenemos trabajo, hermano, tenemos responsabilidad, tenemos una obligación. La Biblia nos revela un problema en los días de Samuel, cuando en el capítulo 3 de la primera carta dice que en aquellos días escaseaba la palabra de Dios. ¿Por qué escaseaba? Alguien falló, alguien cortó la cadena, alguien hizo un daño en la cadena, que ya no había más comunicación de la palabra de Dios, escaseaba. Eso no nos puede suceder a nosotros, hermanos. La palabra de Dios tiene que ser abundante en medio nuestro. Tenemos que predicar, aún aquí en nuestro sistema de culto, hermano. Más hombres deberían animarse y venir al frente y leernos la palabra de Dios y explicarnos la palabra de Dios y exhortarnos con la palabra de Dios, porque todos nosotros fuimos salvos y fuimos llamados para amar unos a otros, para enseñarnos unos a otros, animarnos unos a otros, hermanos. Todos tenemos que tomar esa decisión, venir al frente y leer la palabra de Dios. No puede romperse esa cadena, no puede cortarse eso, hermano, porque si no vendrá detrás de nosotros una generación que no va a conocer al Señor. Ayer escuchaba a un predicador ya de muchos años atrás, y él hablaba, hermano, de los problemas. Fue a una conferencia de pastores hace muchos años, y dice que hablando con los pastores de más renombre y de más años en el ministerio, uno le dijo que le quería compartir un problema. Le dice, ¿cuál es? Dice, la mitad de la gente de mi iglesia no son creyentes. Y dice, y la otra parte de nuestra iglesia son creyentes, pero no hacen nada por la causa de Cristo.
Y el pastor, que era muy reconocido también, le dice, yo también tengo ese problema, tengo en mis cultos mucha gente que no son creyentes y nunca creen en el Señor. Se han vuelto religiosos, gente apagada, gente infectada por la doctrina de los fariseos. Solamente abrazaron un sistema religioso, pero no abrazaron la verdadera fe en Cristo. Y eso, hermano, es lo que no nos puede pasar a nosotros. Tenemos que predicar y hablarnos la palabra y perder la timidez, hermano, y venir al frente y hablar la palabra de Dios. Y así nos tiene que salir fluido, porque lo que leímos en la semana, lo que escuchamos en la semana, algunos trabajan y escuchan sermones en la radio, escuchan sermones en el celular, otros leen sermones, hermano. Hay que venir aquí los fines de semana y compartir, alimentar al pueblo, edificar al pueblo. No tiene que limitarse eso a una tarea solamente pastoral, hermano, porque si no, hermano, va a venir después de nosotros una generación que no va a creer en el Señor. Y nuestros hijos tienen que vernos leer la Biblia, tienen que vernos orar, tienen que vernos venir con entusiasmo a la casa de Dios, no con tristeza, no lamentándonos en todo el camino, hermano. Tenemos que venir con gozo a la casa del Señor. El olvido es una trampa, el olvido es un gran problema que todos nosotros tenemos que tener presente. Dice la Biblia, acuérdate de no olvidarte de Jehová, no te olvides del Señor, no te olvides del Señor. Hay un texto que ya en algún tiempo voy a predicar de Isaías 30, dice ahí el profeta, dice, qué pronto que se han apartado del camino del Señor. Ay, el olvido nos hace alejar del Señor, el olvido nos vuelve ingrato, el olvido nos hace perder de vista a nuestro Salvador, el olvido, hermano, nos hace eludir nuestras responsabilidades en la obra de Dios. El olvido es una trampa, el olvido es un gran problema. Por eso estamos hablando de esto en esta mañana, el gran olvido. Una mirada en Hebreos, el capítulo 2. Hebreos, el capítulo 2. Observe cómo dice ahí la palabra, versículo 1. Hebreos, el capítulo 2. Versículo 1. Dice la palabra de Dios, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hermanos, dice aquí la palabra de Dios, dice que es necesario que atendamos las cosas que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos. Otra vez, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Descuido. Cuando comenzamos el mensaje hablamos que la palabra olvido es un descuido de lo que debemos tener presente. Eso es el olvido, es un descuido de lo que debemos tener presente, eso es olvido. Y aquí hay algunos que descuidaron una salvación tan grande. Y el predicador advierte aquí del peligro, no sea cosa que nos deslicemos. Eso quiere decir que si nosotros nos olvidamos de la salvación en Cristo, no vamos a conservar la firmeza, nos vamos a deslizar, nos vamos a resbalar, nos vamos a ir del camino, hermano. Entonces no puedo olvidarme, no puedo descuidar una salvación tan grande. Hay tres cosas que a mí me permiten recordar que esa salvación es grande. En primer lugar, hermano, por la enorme desgracia de la que nos libró. Porque usted y yo íbamos de cabeza al infierno. Y esta salvación es grande porque nos libró del tormento eterno, nos libró de las llamas eternas, nos libró de la compañía eterna del diablo. Esta salvación es grande, de la desgracia que nos libró. No puedo olvidarme de eso, hermano. No puedo olvidarme de eso. Siempre tengo que tener presente de lo que me libró el Señor Jesucristo al salvarme. En segundo lugar, esta salvación es grande, hermano, por el elevado costo que se pagó, por la víctima que se ofreció en la cruz del Calvario. Pedro nos recordaba que no fue oro, ni plata, ni cosa corruptible, fue la sangre preciosa del Cordero. Jesús, como el Hijo de Dios, Él se ofreció, Él pagó nuestra salvación, por eso nuestra salvación es grande. Costó la vida del Hijo de Dios, la vida del Hijo de Dios fue entregada en esa cruz e hizo esta salvación grande, hermano. Y esta salvación también es grande porque es gratuita y es eterna.
porque no tuvimos que hacer ningún mérito para ser salvos, todo lo hizo Cristo. Una salvación gratuita, una salvación eterna. Es grande, grande por la desgracia de la que nos libró. Es grande, hermanos, por el precio que se pagó, la vida del Hijo de Dios. Y es grande esta salvación porque es gratuita y porque es eterna. No puedo olvidarme de eso. No puedo olvidarme de eso. El olvido, hermano, es un serio problema. El pecado nos hace a nosotros deslizar. El pecado nos hace a nosotros deshonrar a Dios. El pecado es algo con lo que tenemos que batallar. Primer punto, el problema del olvido. Son 4 los que quiero hablar en esta mañana. El segundo punto es la plaga del olvido. El olvido es una plaga. Observe eso en el libro de Salmos, por favor. El libro de los Salmos, 78. Salmo 78 y el versículo 9 a 11. Salmo 78, versículo 9 a 11. Quiero hablarles ahí de que el olvido, hermano, es una plaga. Dice la palabra de Dios, Salmo 78, verso 9, que los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras. Otra vez, verso 11, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravilla en tierra de Egipto, en el campo de Sión. La plaga, hermano, del olvido. Una plaga es una calamidad. Una plaga es un mal grande que aflige a un pueblo. Y el olvido puede afligir a toda alma. El olvido puede afligir a toda persona. La palabra plaga habla de un daño o de una enfermedad grave. Y eso es el olvido en nuestra vida. Es un daño para nuestra alma. Es una enfermedad grave. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios, nuestra alma se enferma gravemente, hermanos. El salmista decía en el 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y él, hermano, en su melancolía decía, ¿cuándo me presentaré delante de Dios? Y la gente lo veía él amargado, dice, enlutado. La gente se preguntaba al verlo en ese estado calamitoso, tocado por la plaga del olvido. Dice, ¿dónde está tu Dios? Le decía a la gente. Lo veía mal. El olvido es esto, mis hermanos, es una plaga. El salmista nos habla aquí de la historia de Israel y de los descendientes de Efraín. Le dieron la espalda a Dios. Le dieron la espalda. Estos eran guerreros, eran arqueros, gente preparada para la batalla, pero renunciaron a su privilegio de servir a Dios en el ejército del Señor. Le dieron las espaldas al Señor. Esa plaga toca nuestras vidas muchas veces. Nos olvidamos y no estamos en la obra de Dios. No nos comportamos como soldados de Cristo. No respetamos el uniforme celestial de la salvación que tenemos en Cristo. Y le damos la espalda al Señor y tomamos decisiones equivocadas y nos enfriamos y nos domina la tristeza y nos gobierna el aburrimiento. No tenemos motivación para nada porque el olvido es una plaga que te mata, hermano. Te mata. Por eso a veces tenemos que pedir a Dios que nos rehaga desde nuestros pedazos y nos reconstruya y nos dé nueva fuerza. Porque cuando el olvido de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de la presencia de Dios en nuestra vida, ese olvido es grave, nos destruye en pedazos, hermano. Nos destruye en pedazos. La plaga del olvido, la plaga del olvido. No se olvide, hermano, de las obras de Dios. No se olvide de nuestro Salvador. No se olvide que Él es un maestro del milagro. No se dé ahí por rendido. Mi vida no va a cambiar. Yo soy así. No, hermano, hágase como un hombre de Dios, como un hijo de Dios. El Señor puede hacer esa clase de milagro. Él puede reconstruirnos, hermano. El Señor puede hacernos gente útil para su obra. Los discípulos comieron del pan del milagro. Nosotros ya hemos gozado de las bendiciones celestiales en Cristo. El Señor nos ha dado muchas bendiciones en nuestra vida, hermano. Hemos disfrutado de los privilegios de la mano de Dios obrando en nuestra vida. Cada cosa, hermano, que recordamos de nuestro Señor tienen que motivarnos a emprender y a hacer cosas para la gloria de su nombre. Si queremos, hermanos,
hacer grandes cosas para Dios, entonces emprendamos grandes cosas para Dios. Hay mucho cristianismo de bonsái, mucho cristianismo de maceta. El bonsái es un arbolito que crece ahí, ya creo que todos le conocen. Y hay mucho cristianismo que es de bonsái, así tiene un crecimiento y ahí se quedó. Un cristianismo de maceta. Es una planta que pongo ahí, perejil, orégano, lo que sea, en una maceta, y si yo lo dejo ahí no va a crecer más que en ese espacio. Tengo que trasplantarlo. Y algunos, como me recordaban anoche, necesitan aquí un trasplante de ánimo, ponerse las pilas y salir de la plaga del olvido y acordarse del Señor. Cuídate de no olvidarte del Señor. El problema del olvido, la plaga del olvido. Y déjeme hablarle unos minutos sobre la tierra del olvido. La tierra del olvido. Aquí en Salmos también, pero el 88, Salmo 88, versículo 12. Salmo 88, versículo 12. Yo recordaba a la gente mayor cuando yo era un niño y adolescente. Y siempre escuchaba a los mayores, ay, que me olvidé de esto y me olvidé de lo otro. Todo era el olvido y nosotros nos reíamos. Aún recuerdo nuestra madre buscando cosas en la cocina y decía, ¿qué vine a buscar aquí? ¿No? Y nosotros nos reíamos y ahora nos llegó el tiempo y ahora nosotros también. Ya desde jóvenes empezamos a olvidarnos de las cosas, de los compromisos asumidos con el Señor, de las decisiones que tomamos para el Señor. Y el olvido se volvió un problema y el olvido se volvió una plaga, de tal modo que ahora corremos el riesgo de estar viviendo en la tierra del olvido, en la iglesia del olvido. Observe cómo dice Salmo 88, verso 12. Salmo 88, verso 12. Dice, serán reconocidas en las tinieblas tu maravilla y tu justicia en la tierra del olvido. Hay una tierra, hermano, del olvido. Y a veces la iglesia local, hermano, es una tierra de olvido. En la iglesia local se olvidan de Dios. La gente se preocupa en estar bien. Ustedes ya han oído y ya conocen de ese sistema de culto donde el hombre es el centro y donde todos son alabanzas y levantan las manos y ríen y todo eso. Y parece que tuvieran ahí un gran espíritu de alegría, pero Dios está olvidado en ese culto. Los centros es el hombre, las cosas que se hacen es para emocionar a los asistentes, es para que la gente se sienta bien, pero Dios es olvidado en ese sistema de culto. En la misma casa, hermano, Dios puede ser olvidado. Tierra del olvido, país del olvido. Este país más se acuerda de sus ídolos, de sus vírgenes, de Luján, de la difunta Correa, del Gauchito Gil, hasta de San La Muerte se acuerdan, pero en esta tierra no se acuerdan de Dios. Y si hablamos de Bolivia, tenemos una cantidad de vírgenes y santos, por donde los busque. Así que hasta el otro día conocí una virgen nueva de Bolivia, pero salgamos de eso, la tierra del olvido, la iglesia del olvido. Y a veces, hermanos, nuestra alma hasta se olvida de nuestro Dios. Qué feo que es vivir en esos lugares, donde Dios es olvidado. Porque donde Dios es olvidado no hay bendición, hermano. Donde Dios es olvidado no hay ánimo. Donde Dios es olvidado no hay desafío. Donde Dios es olvidado no hay metas por alcanzar, por las cuales luchar. La tierra del olvido, el país del olvido, la iglesia del olvido. La gente anda amargada porque no tienen a Dios, hermano. La gente vive en un clima de desesperación, hermano. Esa gente necesita así una transfusión de ánimo. Un trasplante de ánimo, una transfusión de ánimo. La iglesia del olvido, hermano. No podemos nosotros caer en esa trampa. Hubo un hombre que después del Señor Jesucristo, Dios lo hizo el más sabio en esta tierra, se llamaba Salomón. Un hombre muy talentoso. Por el pecado de su padre David, él no pudo terminar con el templo. Y todo ese templo para Dios, hermano, se le dio a Salomón. Y este hombre con gran sabiduría, venía gente de diferentes países para tratar de escuchar algo de él, de su sabiduría. Era un hombre que servía a Dios, que hizo muchas cosas para Dios. Pero luego que fue avanzando en su reinado, Dios fue suplantado en su corazón y empezaron, hermano, a entrar mujeres y tenía más de 1000 mujeres, dice la Biblia. Tenía su harén pecaminoso y Dios fue desplazado del corazón de Salomón y entraron las mujeres y las mujeres con sus propuestas amorosas y de los ídolos de las regiones que ellas eran, y Salomón desvió su corazón de Dios y lo volcó a los ídolos de sus mujeres.
Era el hombre más sabio. Él se olvidó de Dios. Por eso estamos advertidos nosotros en esta mañana. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate de no caer en la trampa del olvido. Cuídate de no ser afectado por la plaga del olvido. Cuídate de no caer en la tierra del olvido. Porque aún Salomón, hermano, escribió el libro de Eclesiastés. Y es un libro, hermano, que podrían ser las lamentaciones también de Salomón. Son de Jeremías, pero podrían ser las lamentaciones de Salomón. Y él cuenta ahí en el capítulo 1 y 2, dice que todo debajo del sol era vanidad, todo lo que él hizo sin Dios no tenía nada. El hombre sin Dios se sentía como un perseguidor del viento, se agitaba, se cansaba y nunca tenía el viento en sus manos. Todo lo que él buscó debajo del sol sin Dios lo llevó al fracaso, le produjo un gran vacío. Y él dice que a la risa trajo sus payasos, sus bufones, para que le contaran sus historias, sus obras divertidas. Y él le dice a la risa, le dije, me enloqueces. No había cosa que pudiera llenar el vacío de Dios que tenía ahí. Y dice que trajo ahí el vino y tampoco el vino le alegró. Y dice que se dedicó a la agricultura, pero el vacío seguía dentro de él. Y él dice que se dedicó a las obras de arte, pero seguía el vacío adentro de él. Porque él tenía un vacío de Dios, se olvidó de Dios. Uno de los hombres más usados. Uno de los hombres que más escribió en la Biblia, los proverbios, el libro de Eclesiastés, del cantar de los cantares, tantas cosas hizo Salomón para Dios, pero un día se olvidó de Dios. Y si a él le pasó eso, él cayó en el problema del olvido, a él le afectó la plaga del olvido, él cayó en la tierra del olvido. Nosotros tenemos que estar atentos, no debe pasarnos a nosotros. Hermanos, cuando el pueblo vino del cautiverio en los días de Ageo, y en el capítulo 1 dice que comenzaron a poner los cimientos de la casa de Dios, y luego fueron al monte y trajeron madera y se hicieron para ello casas artesonadas y se olvidaron de la casa de Dios. Se olvidaron de la casa de Dios. Y a veces en nuestro andar Dios nos prospera un poco en lo económico, en lo material, y ya nos olvidamos del Señor. Y nos dedicamos a nuestras cosas y nos olvidamos de la obra de Dios y nos olvidamos de la salvación eterna en Cristo y nos olvidamos de la comunión con los hermanos y tenemos la Biblia abandonada juntando tierra en un rincón de la casa. Nunca doblamos nuestras rodillas para la oración, nunca intercedemos por otro, nunca le hablamos de Cristo a otro. La razón por la cual no predicamos a otro es porque nos hemos olvidado de Dios. Nos olvidamos para nosotros. Y mucho más para los otros, ni les predicamos, ni les hablamos de Dios. No les hablamos de la cruz, no les hablamos de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la salvación eterna de Dios. Cuando no hablamos con otro acerca de Cristo, es porque ya nosotros nos hemos olvidado de Dios. Hubo un hombre, un gran hombre, se llamó José. No era choque, pero era parecido. Cayó en cana, cayó preso, injustamente. Le acusaban de un delito de violación, pero este hombre era puro. Era una acusación mentirosa contra él y allá estaba en la cárcel. Y conoció a un jefe de los coperos y a un jefe de los panaderos. Y esta gente tuvo unos sueños y José le reveló los sueños. Todo esto está ahí en el libro de Génesis, capítulo 40. Y entonces cuando el jefe de los coperos le reveló su sueño, le dijo, eso quiere decir que dentro de 3 días vas a ser liberado y le vas a servir la copa al faraón, al rey, otra vez. Y el jefe de los coperos le prometió, dice, yo no me voy a olvidar de ti. En otras palabras le estaba diciendo, yo voy a defender tu causa de que tú fuiste inocente, te acusaron injustamente, lo voy a hacer delante del faraón cuando vuelva al lugar. Pero cuando usted lee ahí en la Biblia, dice Génesis 40, verso 23, que el jefe de los coperos se olvidó de José. Se olvidó. Hermanos, la ingratitud, cuando somos ingratos es porque nos olvidamos de Dios. José le hizo un favor a ese hombre y él se olvidó de José. Y muchas veces, hermanos, Dios nos ha hecho favores, nos ha dado grandes bendiciones en nuestra vida y nosotros también nos olvidamos de Dios, hermanos, nos olvidamos del Señor. Nabucodonosor vio a aquellos muchachos salir del horno de fuego. Nabucodonosor vio el poder de Dios, pero él no quiso creer en Dios, hasta que Dios lo tuvo que humillar y mandar allí como 7 años con los animales y se le creció el pelo y las uñas como garras de águila y ahí estaba bebiendo del rocío hasta que dice Nabucodonosor y me fue de vuelta la razón.
ahora me acordé de Dios. Y ahí empezó a glorificar a Dios. Hermano, ahí tenemos que llegar nosotros, como el hijo pródigo, un chiquero, a un lugar inmundo para volver a acordarnos de Dios. En un hospital vamos a volver a acordarnos de Dios. ¿Por qué no ahora cuando tenemos buena salud? ¿Por qué ahora cuando todavía hay juventud, que hay sangre que corre en nuestras venas? Ahora estamos obligados, hermano, a tener un recuerdo permanente de nuestro Salvador. No caigas en la trampa del olvido. No deje afectarse por la plaga del olvido. No se quede a vivir en la tierra del olvido. Acuérdese del Señor. Acuérdate de no olvidarte de Jehová. Y tengo aquí un punto más en esta mañana para terminar, porque quiero hablarles sobre el pecado del olvido. Realmente el olvido es un pecado. Observe ahí la carta de Santiago, por favor, si puede ir a Santiago el capítulo 1, y vamos a terminar hablando aquí sobre el pecado del olvido. Santiago el capítulo 1, hermanos. Y una vez que llegamos ahí, versículo 23, Santiago 1, verso 23, dice la palabra de Dios de este modo. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Aquí está un hombre, se mira en el espejo, y luego que se va del espejo, se peinó, se perfumó, se acomodó la cara ahí, y luego que salió del alcance del espejo, se olvidó cómo era. Y así es la gente para con Dios. Nos olvidamos rápidamente del Señor, nos olvidamos rápidamente de su misericordia, de los beneficios, de las bendiciones del Señor. Porque el pecado, hermano, hace que nosotros ocupemos nuestra mente en otras cosas, cosas que no son importancia, cosas que tienen que ver con lo terrenal, cosas que tienen que ver con lo temporal. Pero acuérdate de no olvidarte de tu Dios. Ay, se tomaban la cabeza y se lamentaban los discípulos, nos olvidamos del pan. Y el Señor se dio cuenta. No era eso, hermano. No era para preocuparse por ese pan. El Señor hacía un solo movimiento y tenía panes para 4,000, para 5,000, para todos los que necesitaran. Nuestro Dios puede hacer grandes milagros. Y el Señor puede hacer el milagro de que tengamos una memoria permanente, constante de Él. El Señor es el que puede obrar de tal modo que no nos olvidemos de Él. El pecado del olvido. Por eso Juan en el libro de Apocalipsis le escribe a la iglesia de Éfeso, y en el capítulo 2 y el versículo 5, después que les describe que Dios tenía algo contra ellos, que se habían olvidado del primer amor, habían perdido el primer amor, una distracción, un descuido, un olvido, perdieron el primer amor. Y entonces Juan le dice, acuérdate de dónde has caído y vuelve a hacer las obras del principio. Porque si no, vendré a ti y quitaré tu candelero, dice el Señor. Una iglesia sin luz no es nada. Un cristiano sin luz no es nada, hermano. Estamos nosotros para ser la luz del mundo, dice el Señor. Y Juan le dice a esa iglesia en Éfeso, y el Señor nos dice a nosotros en esta mañana, recuerda dónde has caído y empieza a hacer las obras del principio. En otras palabras, en términos juveniles, pongámonos las pilas, hermano. Pongámonos las pilas y empecemos a trabajar para Dios. Empecemos a hacer cosas para nuestro Salvador. Él fue tan maravilloso con nosotros, consiguió esa salvación tan grande, hermano. Yo no puedo olvidarme de eso, no puedo olvidarme de la cloaca pecaminosa de donde me sacó, y seguramente muchos de ustedes también podrán recordar de dónde le sacó el Señor. No puedo olvidarme, no puedo hasta vivir un cristianismo de brazos cruzados. No puedo, hermanos, mirar para el costado. Tengo que vivir con mis ojos puestos en Jesús. Tengo que ir adelante, no puedo olvidarme del Señor. Acuérdate, le dijo Pablo a Timoteo, de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Y le recuerda los sacrificios que había hecho el Señor por nosotros. Eso debe estar siempre presente en nuestra memoria. Siempre presente en nuestra memoria. ¿Qué tiene que hacer, Señor? Para llamar olvido es un pecado. Algo tenemos que hacer para que el olvido no esté aliado a nuestra vida. Y tengamos siempre presente al Señor, siempre en nuestra memoria, siempre en nuestro camino, tener presente a nuestro gran Salvador, capitán de la fe, el autor
y consumador de la fe. Esos términos quiere decir que Él es el iniciador de nuestra fe. En Él empieza nuestra fe y en Él termina nuestra fe. No hay lugar para otra cosa. No puedo caer en el olvido. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a hablar con Dios en esta mañana. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra y su llamado a no caer en la trampa del olvido. Los discípulos dijeron, nos olvidamos del pan. ¿De qué se ha olvidado usted en esta mañana? ¿De qué se viene olvidando últimamente en cuanto a Dios? ¿En qué cosa estamos desatentos? ¿En qué cosa estamos descuidados? ¿En qué cosa no estamos siendo responsables en la obra de Dios? Nuestro mensaje en esta mañana abre un abanico de posibilidades, pero en algunas de esas cosas hemos caído en algún olvido y necesitamos que Dios nos ayude en esta mañana. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu palabra y gracias por cada alma que ha llegado aquí a tu casa, Señor. Y gracias por tu palabra que es viva y es eficaz y porque ella nos reconviene y nos amonesta y nos exhorta y nos invita a corregir nuestro camino fallido para poder agradarte a ti, Señor. Obra con poder de lo alto en cada una de nuestras vidas y ayúdanos a tomar decisiones firmes y no ser ingratos, no caer en la trampa del olvido. Ya hemos visto esta mañana, el olvido es un problema, es una plaga. Hay una tierra de olvido y hay un olvido que es pecado. No queremos estar en eso, Dios. Necesitamos de tu ayuda en esta hora. Bendice tu palabra, bendice nuestras vidas, bendice las decisiones que vamos a tomar en esta mañana. Todo lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Seguimos de pie, hermano. Josué va a venir aquí adelante. Él nos va a estar guiando en la alabanza.